Cuarto asalto. Primero fueron elecciones en Extremadura, después en Aragón, recientemente en Castilla y León, y ahora, las próximas a la vuelta de la esquina, Andalucía. He transmitido mi decisión de disolver el Parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo. Era el anuncio de Juanma Moreno, presidente andaluz, elecciones el próximo 17 de mayo. Son las más importantes de esta secuencia de elecciones autonómicas, la más importante porque es la que más tiene en juego, no solo por lo que puede significar a nivel de una comunidad tan grande, tan importante y tan numerosa como Andalucía, sino por la lectura que nos va a dar en clave nacional. ¿Y por qué la fecha? ¿Por qué el 17 de mayo? Leyendo el tuit de María Jesús Montero, dice que es porque Juanma Moreno Bonilla tiene miedo del repunte de la izquierda. No parece que sea eso. Más bien en realidad ha escogido una fecha buscando la mayoría absoluta del Partido Popular, que no pasa tanto por el Partido Socialista, sino por Vox. Si atendemos a lo que ha pasado en esas tres elecciones autonómicas precedentes, el Partido Popular no ha conseguido la mayoría absoluta en ninguna de ellas, y en todas va a necesitar a Vox. Juanma Moreno quiere aprovechar la crisis que está sufriendo Vox y el frenazo que se vio en las elecciones de Castilla y León para intentar obtener esa mayoría absoluta. Según los sondeos, está ahí, a un escaño, y está intentando aprovechar el desgaste de los de Abascal para lograr su objetivo. En este capítulo, en este podcast, te voy a dar las claves, o vamos a hablar de qué debes tener en cuenta en esta precampaña. Porque te iba a decir, hay que esperar a la campaña electoral, que sabes que dura 15 días. No, realmente eso ya no existe. Estamos en una campaña electoral permanente. Y ahora que ya hay fecha, se va a agudizar más. Realmente estamos en campaña electoral. La única diferencia es que no van a poder decirte vota PSOE, vota PP o vota Vox hasta los 15 días antes de las elecciones. Bueno, pues te voy a decir qué debes tener en cuenta y lo vamos a hacer siguiendo tres parámetros. Primero, el capital simbólico de cada candidato. El capital simbólico es una cosa que llamaba Bourdieu a lo que aporta a la credibilidad, al perfil, a la marca personal de cada candidato. Después vamos a hablar de los ejes de campaña, es decir, de sus principales mensajes de cada candidato y de cada partido. Y tercero, los puntos débiles, que es por dónde va a recibir los principales ataques de los adversarios. Quédate conmigo y te lo cuento. Soy Pedro J. Rabadán y escuchas el podcast La Batalla del Relato. Permíteme comenzar el análisis de los candidatos por María Jesús Montero, que es la candidata del Partido Socialista, hasta hace unos días vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. ¿Y por qué quiero empezar por María Jesús Montero? Pues porque es la que más juego nos va a dar. Es la que tiene un capital simbólico más delicado, es decir, la que va a resultar más fácil que se lancen a por ella para destruir personalmente ese capital simbólico. De hecho, tiene un mote en el que se le conoce ya en Andalucía y en buena parte de España. Subida de pensiones, mopongo. Transporte gratuito, mopongo. Que haya una capacidad de que el empleo sea estable, una reforma laboral que permita que los trabajadores tengan un horizonte de vida, una subida del salario mínimo interprofesional, mopongo. Mopongo, así la llaman, haciendo burla de esa manera de hablar que tiene ella tan característica y de esa frase que has escuchado en ese corte de audio. Se ha convertido en un meme y es que precisamente María Jesús Montero es una política que podríamos catalogar como populista y muy dada a la exageración. Lo vas a ver también durante toda esta campaña, cómo todo lo magnifica, por su manera de ser, porque es muy gesticulante, porque hace frases muy fuertes y luego tiene, como decimos, esa manera característica de hablar. ¿Qué tiene a su favor? Principalmente que es andaluza. El cargo que tiene, que es vicepresidenta del gobierno y que en teoría la da un bagaje para ser respetada y vista por parte de su electorado como alguien con capacidad de gestión. Vas a escuchar a la propia María Jesús Montero echándose flores a sí misma. Unas declaraciones que han causado un gran revuelo porque se pone en valor, dice que es la mujer más poderosa de la democracia y que dejar Madrid para ir a salvar a los andaluces es, bueno, digno de ensalzar.
y que los andaluces tienen que dar gracias de que ella dé ese paso generoso, ojo, dice directamente para rescatar a los andaluces, para rescatar la sanidad de Andalucía. Probablemente, y esto en política es bastante inusual, una persona que tiene grandes responsabilidades en el Gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, que ha tenido responsabilidades que, en definitiva, han supuesto más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas, dejando sus cargos institucionales y apostando por Andalucía. Yo misma en primera persona, de lo que estoy encantada, y el presidente del Gobierno prescindiendo de alguien de su equipo que desarrolla un trabajo importante para el devenir de la legislatura de Pedro Sánchez. Así que me permiten que yo ponga en valor lo que me parece que tiene más valor, que eso no se ve habitualmente, que una persona con ese recorrido, con ese número de funciones que tiene asignadas, decida venir a Andalucía a disputar unas elecciones autonómicas para rescatar a los ciudadanos andaluces del desgaste, del deterioro de los servicios públicos. Y también que formó parte del gobierno andaluz de Chávez y Griñán, que es una de las cosas, como vamos a ver ahora más adelante, donde va a intentar recuperar parte de su electorado el Partido Socialista. ¿Y qué tiene en contra en ese capital simbólico? Pues que le va a pesar mucho la sombra de Sánchez, sobre todo para los críticos o para el votante socialista desencantado. No digamos ya para el votante de derechas o de más a la derecha, que puede ser Vox, en donde el hecho de estar ligada a Sánchez es algo que ya la descarta como candidata y va a ser muy difícil que recupere esos votos. Además, todo el mundo sabe que ella no ha ido de motu propio como candidata por Andalucía, sino que ha sido designada a dedo por Pedro Sánchez, igual que designó a dedo a otros ministros para otras elecciones autonómicas, como ha hecho, por ejemplo, con Pilar Alegría o como ha hecho también en la Comunidad Valenciana con la ministra Durán. Bueno, además tiene en contra en ese capital simbólico, pues por así decir, que se le achaca directamente a ella el plan de financiación autonómica pactada con Junqueras y que condena a Andalucía y al resto de las comunidades autónomas y beneficia exclusivamente a Cataluña. Eso en Andalucía, por buena parte de su población, es visto como una traición a los intereses andaluces. Y también le pesa que es la primera ministra de Hacienda de la democracia que no ha sido capaz de presentar presupuestos y de cumplir el derecho constitucional, la obligación constitucional, mejor dicho, de presentar presupuestos. Lleva ya 3 años con los presupuestos prorrogados y es una decisión expresa de la Constitución que debe hacer la ministra de Hacienda. Por todo ello, fíjate esta frase que se llevaba como colofón en su último día en el Congreso de los Diputados. Es lo que decía la portavoz del PP, Esther Muñoz, a la todavía vicepresidenta María Jesús Montero. Y está usted hace unas semanas diciendo que tendría presupuestos en 2027. Mentiras y engaños. Está usted en 2023 diciendo que traería presupuestos en 2024. Está usted en 2024 diciendo que traería presupuestos en 2025. Está usted en 2025 diciendo que tendría presupuestos en 2026. Y está usted hace unas semanas diciendo que tendría presupuestos en 2027. Mentiras y engaños. Eso es usted, señora vicepresidenta. No solamente incompetencia, también corrupción. Usted en enero del 24 dijo que pondría las manos en el fuego. Usted dijo en 2024 que tendría las manos en el fuego por el señor Cerdán. Un señor que acabó en la cárcel y del que usted no ha dicho absolutamente nada. Esta es usted, venía vestida igual. Aplaudió durante 1 minuto y medio al señor Ábalos, un ministro compañero suyo que contrataba a mujeres prostituidas y usted, ni como ministra que ni como mujer, dijo absolutamente nada, señora vicepresidenta. Mire, lo peor de eso no es eso solo. Es que además usted ayudó a su jefe a intercambiar poder por impunidad y estaba trabajando en una financiación que iba a atacar al resto de los españoles. Señora vicepresidenta, usted no va a ser presidenta de la Junta de Andalucía. Yo en lo personal le deseo lo mejor, pero es bueno para los andaluces que usted solo sea, en el mejor de los casos, la líder de la oposición. Usted pasará a la historia por ser una mujer que traicionó a su país y a su tierra a cambio de mantener a un hombre en su sitio que no ha dudado en dejarla tirada cuando lo ha necesitado. No se ha quedado ni para despedirla, señora Montero. Muchas gracias. Y efectivamente, Sánchez abandonó el hemiciclo antes de esa última interpelación
a la que había él elegido como candidata en Andalucía. En el PSOE, pues fíjate, esto es una elección muy importante para ellos porque se juegan consolidar la tendencia negativa, salvo la excepción de Castilla y León, o ver si efectivamente pueden recuperar parte del electorado. Pero en el propio PSOE hay quien duda mucho de la capacidad de María Jesús Montero como candidata. Escuchas a Susana Díaz, que fue expresidenta andaluza por el Partido Socialista, hablando de precisamente María Jesús Montero en el programa de Risto. Ah, sí, ¿tú le ves posibilidades? A ver, yo creo que ella tiene ganas. Lo que le he visto es que está con fuerza. Hoy está muy animada. Sí, sí, de verdad. Lo más cruel que he oído en mi vida. Me encanta. Para un candidato. No. ¿Sabes? Ella tiene ganas. Tenía muchas Ella está ganas. con ganas. Eso es lo que Ella ponemos está en el con epitafio. fuerza. Se parten de risa de ella. Bueno, ¿cuál va a ser el principal mensaje de Susana Díaz durante esta campaña? Está claro, es recuperar la sanidad pública. De hecho, ella ha llegado a decir que estas elecciones son un referéndum sobre la sanidad pública andaluza. ¿Por qué dice este mensaje? Porque hay una grave crisis que costó la dimisión o el cese de la consejera de Sanidad por la crisis de los cribados por el cáncer de mama, que fue un gran escándalo a nivel nacional. Así que ese va a ser el principal argumento y además atacar a Moreno Bonilla por los cribados va a ser la manera de intentar destruir el capital simbólico de Moreno Bonilla, que es el rival a batir. El otro gran eje de la campaña es intentar movilizar al votante socialista desencantado. Se habla de que hay 400.000 votantes que en su momento fueron socialistas y que ahora han votado a Moreno Bonilla o no han votado. Y la manera de intentar conseguirlos es utilizando a Manuel Chávez. Acuérdate que Manuel Chávez fue presidente de la Junta de Andalucía, que fue condenado por los ERE y que luego se le levantó la condena fruto de una revisión del Tribunal Constitucional elegido directamente por orden de Pedro Sánchez. Se le achaca que fue un levantamiento de condena o un indulto encubierto por parte del Partido Socialista. El otro gran eje de la campaña, ya en una clave nacional, va a ser aprovechar el no a la guerra de Pedro Sánchez por el respaldo mayoritario de España a esta posición del gobierno. Y va a intentar poner en valor la gestión económica que ha hecho la vicepresidenta primera a los buenos datos macroeconómicos de España, que no microeconómicos, que ahí se produce muchas veces un enfrentamiento, un ajuste de realidad, porque los datos macro son buenos, pero la realidad en los bolsillos de los españoles es que la vida cada vez es más cara y eso va a ser complicado encajarlo. Y luego hay una cuestión, que lo vas a escuchar hasta la saciedad, que María Jesús Montero se refiere al presidente de la Junta Andaluza como Moreno Bonilla, con los dos apellidos, cuando la mayoría parte de las veces, cuando hay políticos con dos apellidos, se le deja solo un apellido. Por ejemplo, Ruiz Gallardón se le conocía como Gallardón, Díaz Ayuso se la conoce como Ayuso, Rodríguez Zapatero se le conoce como Zapatero. Ella a Moreno Bonilla le llama Moreno Bonilla, no le llama Juanma Moreno, como se le conoce también popularmente. Escucha. Esta mañana el señor Moreno Bonilla, en un Moreno Bonilla, en un Moreno Bonilla, en un... Siempre vas a escuchar a María Jesús Montero referirse así al presidente andaluz y candidato del PP. ¿Por qué? Pues la verdad, no sé por qué lo hacen. Lo que sí que está claro es que es una estrategia electoral, que es algo que le han dicho sus asesores que debe hacer porque lo hacen siempre y también lo hacen desde el Partido Socialista. Seguramente crean algo así como que les beneficia o perjudica o ridiculiza de alguna manera o le perjudica que le llamen con los dos apellidos. Y finalmente, ¿qué tiene en contra o por dónde la van a atacar? Pues ya te lo he contado. Como ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, los pactos con los independentistas para beneficiar a los catalanes y perjudicar a comunidades como la andaluza. Y también se lo van a recordar y lo vas a escuchar en los debates y en todo momento porque va a salir muchísimo estas declaraciones de Montero. Pongo la mano en el fuego por él y por Santos Cerdán. No hay nada, es mentira. Puso las manos por Cerdán y se las quemó porque Cerdán acabó en la cárcel. Y sí que había tema. Vamos con Moreno Bonilla porque tiene en juego conseguir
ganar la mayoría absoluta y por eso este momento de convocatoria electoral. No conseguir esa mayoría absoluta sería un batacazo y le dejaría al Partido Popular como las tres elecciones precedentes. Sería no solo no conseguirla, sería perderla. Recuerda que su primer mandato fue con Vox, el segundo consiguió la mayoría absoluta y de perderlas sería un retroceso importante que también afectaría mucho a la imagen del Partido Popular y de Feijóo a nivel nacional. Vamos con el capital simbólico de Moreno Bonilla o de Juanma Moreno. En primer lugar, la gestión. En este caso, Andalucía ha sido una región que ha ido creciendo y eso va a ser algo que él va a utilizar seguramente como su principal baza electoral. Ha conseguido el respaldo mayoritario de los andaluces y parece ser que lo va a volver a conseguir. Lo que ya veremos es si lo consigue con mayoría absoluta o no. Es cierto que no tiene un carisma, no es un político especialmente carismático y él lo sabe. Por eso lo que él pone en valor es la victoria de la serenidad, del hombre tranquilo, sin estridencias, y ha sabido hacer de su manera de ser un valor político. De hecho, por ejemplo, lo utiliza habitualmente en contraste con Isabel Díaz Ayuso. Moreno Bonilla es el hombre tranquilo, el hombre apaciguador, el hombre sereno, mientras que Ayuso es más batalladora y va más a la confrontación. Y él pone en valor eso precisamente como un elemento para ganar al votante socialista. Va a hablar precisamente de la continuidad, de una línea de, oye, los cambios a veces hay miedo al cambio. Bueno, pues por eso es tan difícil muchas veces el cambio y él va a intentar seguir con la baza de la continuidad. Continuidad, la gestión y la cercanía con el pueblo andaluz. Los ejes de su campaña, pues fíjate, lo vamos a escuchar. El primero es sobre Vox, no sobre su principal rival, que es el Partido Socialista. El primero es sobre Vox, porque como te decía antes, ha convocado elecciones para conseguir la mayoría absoluta, y el que le hace temer esa mayoría absoluta es Vox. Todo lo que no sea una mayoría estable, una mayoría de estabilidad, va a suponer, pues lógicamente, meternos en un lío a los andaluces. Meternos en un lío donde vamos a estar, pues como desgraciadamente ahora mismo están mis compañeros y compañeras que han celebrado elecciones antes y que, como algunos han podido comprobar, pues llevan meses sin gobierno. Bueno, Vox va a tener que tomar decisiones y decisiones difíciles. En eso consiste la política. Su segundo mensaje principal va dirigido al Partido Socialista, a María Jesús Montero y a relacionarla precisamente con Pedro Sánchez. Ahora mismo María Jesús Montero no representa el futuro, ni la esperanza, ni la ilusión. María Jesús Montero es muy conocida en Andalucía porque ha sido parte del gobierno de Chávez, de Griñán, de Susana Díaz y es una extensión de Sánchez en Andalucía. Y Moreno también va a buscar esos 400.000 votos socialistas. De hecho, está reivindicando ese voto socialista desencantado con Sánchez, ese voto socialista de la época de Felipe González. ¿Cómo? Alabando al propio Felipe González, exhibiendo una gran sintonía con el presidente del gobierno más longevo en el mandato de la historia. Y además su primer acto en precampaña fue precisamente con Felipe González en el acto de Cayetana, la duquesa de Alba. Siempre ha exhibido esa sintonía y además le ha dedicado estas palabras. Bueno, lo que hay es respeto mutuo, que eso me parece muy importante en estos días. Y sobre todo es verdad que por mi parte, ¿no? Yo hablo por lo que yo conozco, yo sí le tengo admiración, ¿no? Le tengo admiración y respeto. Admiración porque cuando uno sigue la figura de Felipe González, uno tiene que reconocerle magnetismo, liderazgo, ese famoso carisma que él ha tenido y sobre todo la capacidad de un partido socialista, que era marxista, haberlo colocado en la punta de lanza de la socialdemocracia europea. Ve a González con Reagan, con Gorbachev, con Helmut Kohl, verlo en el panorama internacional, el peso que tenía España y la influencia que él tenía, creo que es algo sumamente importante. Y creo que un presidente que fue una figura muy valorada. Como digo, en toda obra humana, con sus luces y con su sombra, pero creo que es un presidente al que yo personalmente le tengo no solamente respeto, sino un punto de admiración. Como ves, hay una clara competencia por ese voto de socialista tradicional andaluz. Montero, pues llevando a Manuel Chávez a su campaña, Moreno con Felipe González. Pero atención porque le preguntaban a Felipe González después de ese acto con Moreno y él le reivindicaba, yo soy socialista. Le preguntaban si iba a apoyar
a Moreno Bonilla, y él reivindicaba sus raíces socialistas. Bueno, ¿y en contra qué tiene el actual presidente de la Junta de Andalucía? Bueno, sobre todo el asunto del cribado, que es por donde más le van a atacar. Y también, sobre todo desde el flanco de Vox, le van a atacar precisamente de no haber solamente ocupado el centro político, sino de estar tendiendo más al centro izquierda para ganar esos votos y dejar más bien desatendido a lo mejor el votante de derecha tradicional del electorado andaluz. En Vox, Santiago Abascal ha nombrado a Manuel Gavira como candidato. Lo ha nombrado después del anuncio del adelanto electoral de Juanma Moreno. Les ha pillado un poco con el paso cambiado y han reaccionado. Tampoco importa mucho porque Manuel Gavira es conocido allí en Andalucía, es el portavoz parlamentario en las Cortes Andaluzas de Vox y es conocido sobre todo porque es el azote de Juanma Moreno por los rifirrafes que tiene con el presidente andaluz en el Parlamento Autonómico. Y eso marca mucho lo que va a ser la campaña electoral de Manuel Gavira, principalmente enfocado en Juanma Moreno. El principal capital simbólico de Juanma Gavira es, pues eso, que es conocido y se le conoce como alguien muy contrario a la gestión del Partido Popular. Pero más allá de eso, muy poquito. Y eso tiene que ver con una forma de ser del partido que se ha acentuado mucho en los últimos meses, y es centralizar Vox en su figura, en su presidente, en Santiago Abascal. Te voy a preguntar, ¿te acuerdas cómo se llamaba el candidato de Vox en Aragón? Y en Castilla y León y en Extremadura, muy poca gente, salvo a lo mejor los que acaban de vivir la campaña electoral en esa misma comunidad, saben del nombre de esas personas, no han obtenido una dimensión nacional. La gente no vota realmente por el candidato de Vox en cada comunidad autónoma, vota por Abascal. Es un partido, por así decir, o por lo menos así lo llaman los críticos, caudillista. Y el hecho de que encima en estas últimas semanas se haya producido la salida forzosa, la expulsión de Vox de algunos de sus puntales en Murcia o en Madrid con Ortega Smith, y que se suman a otras salidas de antiguos dirigentes y fundadores como Rocío Monasterio, como el propio Espinosa de los Monteros, pues hace que esté sufriendo un proceso bastante parecido al de Podemos cuando se quedó Pablo Iglesias y el resto de figuras que montaron Podemos fueron desapareciendo del partido. Pues aquí algo parecido. Un día podemos hacer un podcast sobre este asunto. El caso es que quiero que te quedes con esta idea. El candidato importa poco. Aquí el que se presenta a las elecciones es Santiago Abascal. ¿Y cuáles van a ser los mensajes principales de Vox y de Gavira? Pues fíjate, el principal, bueno, por así decir, los dos principales van unidos. El primero es que todos los problemas que tiene España y Andalucía están propiciados por Pedro Sánchez y por la izquierda. Y hay que acabar con esos males de la izquierda. Y plantea que Vox es la solución a esos males. ¿Y qué pasa con el Partido Popular? Y ese es su segundo mensaje. Pues acusa a Moreno Bonilla de ser un continuador y por tanto un cómplice del socialismo y del sanchismo. Por eso se plantean y proponen a Vox como última alternativa ante lo que él llama la continuación del sanchismo encarnado en Juanma Moreno. Sobre todo que ha sido una profunda decepción para todos los andaluces. Y lo bueno es que gracias a Vox, pues acabamos con 37 años de socialismo en Andalucía. Eso es bueno. Lo malo, pues que se ha dedicado a mantener la herencia, la gestión socialista. Y lo vemos en todo, en todos los órdenes de gestión de lo que es la Junta de Andalucía. Así, candidato del Partido Popular en 2018 que hablaba de abrir ventanas, levantar alfombra, y luego lo que estamos viendo es cómo ha consolidado el enchufismo socialista. Y por supuesto los mensajes contra María Jesús Montero. Ella representa pues el desprecio de Sánchez a Andalucía cuando la envía a ella como candidata. Ella es la que está pagando, porque es la ministra de Hacienda, la que está pagando el chantaje que nos están haciendo los separatistas a todos los españoles. Y Vox centrará su campaña en un tercer tema que es la inmigración, las ayudas, los beneficios que reciben la inmigración que ellos hablan de estar descontrolada y que deja a los andaluces en un segundo plano. Esos van a ser sus ejes de campaña.
En contra, ¿qué va a tener Vox? Pues la crisis interna, que está llegando incluso desde voces de exmiembros de Vox. ¿Cómo es posible que en momentos en los que hay un ciclo electoral, de hecho 3 ciclos electorales, se hayan tomado decisiones como la de apartar a Javier Ortega Smith en Madrid, o a Antelo en Murcia, o a tantos otros en menores niveles, ¿no? ¿Y cómo es posible que se haga de una manera tan ruda, tan dura, tan injusta también, sin reconocer la aportación que cada uno ha traído, y tan injustificada porque no ha pasado nada que vaya en contra de los estatutos del partido, ¿no? Y si no les da... A quien escuchabas esa Espinosa de los Monteros. ¿Y qué se va a encontrar Vox en contra? No tanto las características o la personalidad del candidato, que como te he contado no importa mucho, sino por parte de la izquierda los viejos ataques a Vox, de la ultraderecha, la xenofobia, la falta de feminismo, etc. Y por parte del Partido Popular, que Vox es un partido que no genera estabilidad y que lo han visto en otras comunidades, lo mismo imposibilita un gobierno, que lo forma y que luego lo rompe, o que no apoya los presupuestos. Espero haberte dado algunas claves de por dónde va a ir esta campaña electoral, los 50 días que nos faltan, un poquito más hasta las elecciones. Ya me dirás si hemos acertado o no. De todas maneras, no descartes sorpresas. No descartes juego sucio, que ya está empezando a verlo. Y no descartes que el Partido Popular sea capaz de darse un tiro en el pie, porque ha pasado ya en otras elecciones. Mantén altas tus defensas, que no te manipulen. Nos escuchamos pronto.